Pasa a vosotros, hermanos. Les invito a inclinar nuestro rostro, hermanos, y orar a Dios para desenvolvernos en esta predicación, para que nuestro oído se afine, nuestro corazón se afirme, hermanos, en la palabra de nuestro Dios. Los invito a eso, hermanos. Bendito Padre Celestial, que moras en lo más alto de los cielos, Señor. Te damos hoy gracias porque nos permites congregarnos, Señor, porque nos permites estar aquí, Señor, y te bendecimos, Señor. Rogamos pues, Señor, que nos asistas en todo, que asistas a mis hermanos que han de escudriñar las Escrituras juntamente conmigo, Señor. Y te rogamos, Señor, como nuestra máxima prioridad, Señor, que pongamos toda la atención posible, Señor. Que en esta tarde salgamos todos edificados, Señor, y que tengamos en mente, Señor, siempre nuestro corazón en ti, Señor, que siempre pensemos, bendito Dios, qué es lo que nos conviene en los días que nos das de vida, Señor. Guárdanos pues, bendice a mis hermanos, bendice también a mi hermano pastor que está a cargo de esta iglesia, Señor, en el comité, y también, Señor, la femenil como los varones, Señor, y bendícenos a todas las iglesias, Señor, a la faz de la tierra, porque te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén, Señor. Podemos tomar nuestro asiento, hermanos. Y los voy a invitar que vayamos al Salmo 84. 84:10 que aparece en la pantalla. Dígame un amén cuando llegue allí. Es un salmo, hermanos, que es muy leído por muchos, y sin duda alguna algunas veces nos recargamos, hermanos, pero con un sentir, un pensamiento de algo que nos acongoja, o en veces que nos oprime, y decimos lo que registra este santo volumen en nuestra memoria, lo decimos algunas veces está de memoria, hermanos. Si dice el Salmo 84:10, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Y algunas veces lo decimos muy recitadamente, y algunas veces no comprendemos por qué, o a lo mejor tratamos de comprender por qué lo decimos y por qué viene a nuestra mente en momentos difíciles. Pero es de nosotros investigar por qué este salmista lo dice. Dice: escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en moradas de maldad, en las tiendas de maldad, dicen en otras versiones. Pero lea el versículo 4, dice, bienaventurados los que habitan en tu casa. ¿Y lo que dice más abajito, hermanos? Bienaventurados, felices. Y cuando esto llega a nosotros, hermanos, pues entonces estamos entendiendo que deseamos, o que existe en nosotros esa máxima prioridad de morar eternalmente, perpetuamente. ¿En dónde, hermanos? En la casa de Jehová, la casa de Dios. Vamos a ir ahí, hermanos. Vamos a ir a Lucas, capítulo 10, versículo 38. Vamos a ir a ese evangelio de este médico, de este gran escritor, hermanos. Griego, por cierto, gentil. Y vamos a ver lo que registra él en lo que él escribe. Y vamos a leer desde el versículo 38. A lo mejor nos vamos a estacionar un poquito ahí, bastantito tiempo.
Dice el 38 en adelante, y aconteció que yendo, entró él, hablando de nuestro Señor Jesucristo, en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió, ¿en dónde, hermanos? En su casa. Marta recibe ¿a quién? A nuestro Señor Jesús. Según el Evangelio de San Juan 11:1, son hermanas. Era una de las hermanas de Lázaro, aquel amigo que amaba mucho a Jesucristo. Dice el 39, y esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. El 40, empero Marta se distraía en muchos servicios y sobreviviendo, dice, Señor, ¿no tienes cuidado de que mi hermana me deja servir sola? Dile pues que me ayude. El 41, pero respondió Jesús, le dijo, Marta, Marta, cuidadosa estás y con las muchas cosas estás turbada. Empero una cosa es necesaria y María escogió la buena parte, la cual no le será quitada. El viernes, hermanos, ayer hizo 8 días, si usted no estuvo aquí se perdió de una muy bonita predicación. Y el hermano predicaba que había 10 vírgenes. Y a 5 les pasó algo, ¿verdad? A 5 de ellas. El sábado, por consecuencia, el hermano pastor predica de una corona, que hay que cuidar esa corona. Ayer, hermanos, se nos habló de otra bonita predicación, un bonito estudio del cerdo. Lo que debemos tomar en cuenta, por si en veces lo esquipeamos, que hace daño. Y todo esto ha ido aconteciendo, hermanos, en estos días, si algo, o siempre, Dios siempre nos quiere estar diciendo algo. Y allí dice el letrero atención, hermanos, y Dios está causando atención, está tratando de llamar la atención, de hacernos voltear hacia Él, y eso debe de ser una máxima prioridad en nosotros. Pasan días, pasan meses, pasan semanas, meses, años, y Dios nos sigue hablando, tratando de llamar la atención. Y si somos de los que nada más venimos a ocupar la silla, hermanos, y no escudriñar la Escritura, juntamente con el predicador, con el que predica, con el que enseña, entonces pienso que Dios le está hablando de una manera muy dócil, o nos está hablando de una manera muy dócil, que procuremos poner atención a nuestra máxima prioridad. Y lo puse así en amarillo, hermanos, para que se note, y eso es lo que vemos allí en Marta, en María. ¿Usted sabe qué es ser anfitrión? ¿Ha sido alguna vez anfitrión? Y cuando el orador, hermanos, nos pone el que lleva a cabo el servicio en las manos de Dios, usted está siendo un anfitrión. Usted está invocando a alguien. ¿A quién, hermanos? Entonces, ¿cuál es el menester, el deber del anfitrión, hermanos? ¿Tratar bien a quién? Al invitado, ¿va? Entonces, es el deber del anfitrión, nosotros como anfitriones, que invocamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios por nuestro Señor Jesucristo, y le invitamos a que nos asista, que esté en medio de nosotros. Al momento que la predicación fluye, ya el orador puso en las manos de Dios este culto y invitó a alguien. Entonces, al momento que es invocado por medio de una oración, hermanos, debemos tener pues el cuidado de tratarlo bien, de brindarle toda la atención posible, ¿sí o no? Entonces este culto ha sido invitado a alguien. Y tenemos que ser, respetarlo, tratarlo bien, ser educados con él.
porque Él es nuestra máxima prioridad. Pero hay una máxima prioridad que nos tiene que llevar a mover esto, como dice el Salmo 84, 10. Vamos a iniciar otra vez en ese versículo que le di al principio de Lucas capítulo 10, versículo 38. Dice que aconteció que yendo él en una aldea, ¿va? Y una mujer llamada y le recibió en su casa. No sé cuántos sabemos bautizados aquí o cuántos somos miembros, no sé. Pero Pablo registra, hermanos, en este santo volumen. No lo vamos a ver, aquí estamos leyendo literalmente, pero Pablo lo registra espiritualmente. Dice allá en la 2 Corintios capítulo 6, versículo 16, que nosotros somos ¿qué? Dice, somos el templo del Dios viviente. Y nosotros decidimos que el Espíritu de Dios morara en nosotros. Entonces lo estamos invitando a casa. Pero note a María, que en vida invita a Jesucristo y le recibe en su casa, pero no lo trata bien. No le brinda mucha atención. Mas la otra, ¿qué es lo que hacía, hermanos? Dice el siguiente versículo 39. Sentábase atentamente a los pies de ¿quién? ¿Y qué hacía? ¿Lo ignoraba como Marta? Le escuchaba dice que le escuchaba y oía su palabra. Tuvo mucho cuidado de atenderlo bien. Mientras Marta, pues se puso alterada, se puso un poco indispuesta y le dice Jesucristo con esa paciencia que a todos nos tiene, porque es muy paciente. Dice, ¿sabes qué, Marta? Estás muy cuidadosa y estás con muchas cosas y estás enojada. Eso quiere decir turbada. Estaba fastidiada, estaba enojada, se sentía impotente, no sé por qué. Pero entonces ella no lo estaba sintiendo como una máxima prioridad. Qué bueno que hay un lente allá enfrente y se mira al predicador, pero ¿cómo no hay un lente atrás? Que se ponga el viernes y que se ponga el sábado y por la mañana también. Pregunto yo. Y entonces sabríamos qué tan máxima prioridad hay en nosotros, porque nosotros decidimos ser los anfitriones. No quiero que se moleste conmigo, no quiero que se enoje conmigo, no quiero que me tache mal, hermano. Estamos como legalista o algo así, o como que nomás eso sé hacer, hablar así. No, estamos basados en la Biblia y estamos viendo, hermanos, que Marta estaba turbada. Las muchas cosas la perturbaban, pero María se sentaba a los pies de Jesucristo, pero hace un señalamiento nuestro Señor Jesucristo. Y como usted es portador de este santo volumen, usted tiene el deber de escudriñar, de leer. Y no sé cuántas veces, hermanos, usted, yo, todos los que estamos aquí hemos pasado por este pasaje y se ha preguntado, o ha sido su máxima prioridad de saber qué cosa es necesaria, la que le dice Jesucristo a Marta. ¿Qué cosa es necesaria? ¿Y cuál es la buena parte que escogió María que no le será quitada? ¿Ha trabajado en eso? ¿Hemos trabajado en eso? Pero pasamos y no existe una máxima prioridad por las muchas cosas que nos ocupan. Y yo no estaba esperando a nadie con largas uñas que llegara aquí y decirle esto, hermanos. Este mensaje, este tema ya se había estado haciendo le voy a decir la verdad, por todo el tiempo que he estado de Oquis. Ya llevo 3 semanas así y es cansado, pero yo trato de traer esta predicación, hermanos, para incitarlos o para incitarme también a mí mismo y saber qué es nuestra máxima prioridad. En Perú una cosa es necesaria
es como para llamar la atención. Le voy a invitar, hermanos, que vayamos al Salmo 23 y vamos a ver un personaje. ¿Cuál era su máxima prioridad? Un salmo que es un himno para muchos de nosotros, que lo navegamos mucho, que lo practicamos mucho, que más bien lo leemos mucho de memoria. Y es necesario saber esto, hermanos, conducirnos, viajar por la Biblia para indagar este texto. Usted podrá tener le podrá dar otro seguimiento, pero ¿cuál es esa parte necesaria y que María escogió y la buena parte que no le será quitada? Dice el versículo 6 del Salmo 23, dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Hasta ahí, ¿verdad? Pero dice otra cosa el rey David. Como máxima prioridad dice: y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Qué tan grande era esa necesidad, esa máxima prioridad que había o sentir en el rey David? Era mucha. Pero ¿cuál es la mía? ¿Cuál es la mía en este pleno siglo XXI? ¿Cuál es? Como creyente, como cristiano. Entonces esta lectura, hermanos, vemos que el rey David, pues dice: es que en la casa de Jehová moraré por largos días. Y se habla muy poco de esto, nomás no lo sabemos de canto, así retajadito, así rápido. Porque decimos que Jehová es nuestro pastor y nada nos va a faltar, etcétera, y nos vamos hacia abajo, pero hasta allí. Al igual que en la cita que leíamos al principio, en el versículo 42 de Lucas 10, así pasamos y nos vamos, venemos, nos vamos, y allí sigue ese texto. Vamos al Salmo 27, allí unas cuantas hojitas, hermanos. 27:4. Note las palabras otra vez de este salmista, David, hermanos. Una cosa he demandado a Jehová. Le está demandando a Jehová, le está pidiendo. Dice: y la voy a buscar. Me voy a empeñar que sea mi prioridad. Se la voy a hacer saber a nuestro Dios, a mi Dios, a su Dios. A nuestro Dios, dice: esta buscaré. Y luego dice: que esté yo en la casa de Jehová por un ratito, hermanos, todos los días de mi vida. No quiere un día, no quiere un rato, no. Él quiere una eternidad, hermanos. Él desea vivir como máxima prioridad en la casa de Dios, en el tabernáculo de Dios. No unos cuantos momentos. Y dice: para contemplar, ¿qué, hermanos? La hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. ¿Usted quiere ir ahí? Entonces quiere decir que en nuestro corazón, en nuestro ser, hay una prioridad. Pero tenemos que buscarla, demandársela a Dios. Eso, tenemos que buscar el rostro de Dios porque yo quiero inquirir en su templo, porque yo quiero estar allí, porque quiero morar con Él eternamente. Pero resulta que nos ganan otras cosas, o me ganan a mí otras cosas también. No quiero hablar mucho plural, hermanos. Y yo decía en el parque, donde estamos yendo allí a hablar, hermanos, que un día mi papá decía:
ahí viene una carreta. Nosotros somos de allá del valle, hermanos, y dice, ahí viene una carreta. Pues sí, ahí viene la carreta. ¿Y eso qué? Dice, viene vacía. Que viene vacía. ¿Por qué dice que viene vacía? Dice, porque viene haciendo mucho ruido. Y nosotros no debemos de hacer tanto ruido, hermanos. Dios quiere una convicción, no una emoción. Una emoción momentánea, sino quiere una convicción. Entonces, si una carreta está vacía, solamente hace ruido, no va cargada. Dice yo, pues entonces tiene razón, porque viene haciendo mucho ruido, viene vacía. Entonces tenemos que procurar que en nuestro ser exista eso. Pero una cosa es necesaria, y María escogió la buena parte, la cual no le será quitada, o le prohibió, no le concedió Jesucristo a uno de los que estaban crucificados con él, que le dijo, acuérdate cuando vinieres en tu reino. ¿Y qué le dijo Jesucristo? Desde ahorita te digo que estarás conmigo, aquí vas a estar en mi mente. ¿Declaraba una prioridad en él, sí o no, hermanos? Y el otro declaró lo mismo, ¿va que no? Ya a punto de sucumbir, a punto de morir, a punto del cese de su vida, a punto de ya de arrancarle la vida, antes de que les quebraran las piernas, exclamó eso y dice, acuérdate de mí. Y el rey David dice, una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, me voy a aferrar a buscarla. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Yo pregunto, ¿no es el deseo de todos nosotros, hermanos? De las iglesias de Dios a la faz de la tierra. Bueno, otros quieren ir al cielo. Nosotros queremos vivir una eternidad aquí en la tierra con Jesucristo. Estamos gozando, viviendo el reino de gracia, y luego viene el reino milenial. Y después, ¿qué, hermanos? Una eternidad con Dios. Vida al fin, sin fin. A eso le tiramos, a eso vamos. Eso es lo que demandamos a Dios. Hacia allá vuela nuestro pensamiento, nuestro sentir. Pero lea lo que dice Hebreos 12. Lo peligroso que es no escuchar a Dios. Y sabemos que el mismo Hebreo dice que Dios nos ha hablado de muchas, y que ahora nos habla ¿por quién? Nos habló por los profetas, pero ahora nos habla por su Hijo. Hebreos 12, versículo 25. Como que el escritor aquí de Hebreos hace una advertencia momentánea, hermanos. Dice, mirad que no desechéis al que habla. ¿Y quién nos habla, hermanos? No nos habla Dios, no nos habla nuestro Señor Jesucristo, dice Hebreos, ahí mismo en el capítulo 1. Dice, porque si aquellos no escaparon que desecharon al que hablaba en la tierra, o sea, a Moisés, mucho menos nosotros si desechamos al que habla. Y dice, mirar que no desecháis al que habla. María escogió la buena parte. Mire todos los que me brinqué. No estoy poniendo atención. María le puso toda la atención posible. Marta pues estaba disgustada, ansiosa. A lo mejor pienso que se portó un poco grosera con nuestro Señor Jesucristo. Como que no le interesaba mucho de momento. Y dice el versículo 26, la voz del cual entonces conmovió, ¿qué, hermanos? Mas ahora ha denunciado, diciendo, a una vez más, a una vez
y yo conmoveré no solamente la tierra, más aún que, hermanos. Y dice, mirar, que no desechen al que habla. Y esta palabra, dice el 27, a una vez declara la mudanza de las cosas movibles, la mudanza de las cosas que hoy vemos, todo lo que va a fenecer. Dice, como de las cosas hechas para que se queden, como las cosas hechas para que queden las cosas que son firmes. ¿Y qué es eso que se va a quedar firme? María escogió la buena parte, que no le será quitada. Y hablábamos, ¿qué dice el rey David? Una cosa yo he demandado, y esta buscaré, que esté yo. Así que tomando, dice el versículo 28, tomando el reino inmóvil, retengamos la gracia por la cual sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Que nuestra prioridad sea eso, que no desechemos al que habla desde los cielos. Vamos a ir avanzando en esto, hermanos. Y es de vital importancia saber qué es lo que demanda el rey David. ¿Por qué aquel otro salmista, 84:10, decía que es mejor un día en tus atrios que cuántos días fuera? 1000. ¿Le gustaría estar fuera del milenio? Del reino milenial. Apocalipsis 21, hermanos. Dice el anciano Juan, o Juan el teólogo, dice, y vi un cielo, en el primer versículo, capítulo 21, Apocalipsis, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra, ¿qué pasó, hermanos? Ya no están, se fueron. Y el mar ya tampoco ya no es. Y dice Juan, y yo, Juan, vi la santa ciudad, Jerusalén nueva, que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y dice el versículo 3, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios, ¿con quién, hermanos? Y morará. ¿Se fija ahora sí la prioridad del rey David? Y de aquel otro salmista del 84:10. ¿Se fija la parte que le ofreció o que le concedió en ese momento Jesucristo a aquel hombre que era crucificado? ¿Se fija la parte que escogió María y que no le será quitada? La cosa necesaria. Una cosa es necesaria y otra cosa es de mucha importancia. Y esa es la buena parte que escogió, que no le será quitada. Y dice Juan que oyó una voz del cielo que descendía, dice que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y morará con ellos. Y dice, bienaventurado el que morara eternamente en la casa de Jehová. El 4 dice, más abajo dice del versículo 3, y ellos serán su pueblo y el mismo Dios será su Dios con ellos. ¿Usted quiere mirar el rostro de Dios? ¿Usted quiere conocer a Jesucristo? ¿Usted quiere conocer esa nueva Jerusalén? No se habla mucho de ello, hermano. Hermana, no se habla mucho de ello, pero eso es mi deseo, eso es mi más sentir, mi anhelo, o el anhelo suyo, es lo que anhela la iglesia de Dios, conforme a la doctrina que llevamos, que conocimos y que hemos estado practicando. Dice el 4, y limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos,
y la muerte no será más, y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas, ¿no es lo que deseamos todos? No queremos dejar o que cese todo el dolor, todas las lágrimas, todo lo que nos causa entristecimiento. Pero hasta entonces, ¿cuándo? Pues no sé, Juan también registra ya en el último capítulo 22, dice, ciertamente vengo en breve. El hermano decía, retén tu corona, el sábado pasado. El otro hermano decía, mi hermano Martín decía, el viernes antepasado, que 5 se quedaron sin ese aceite, hermanos. No había prioridad en ellas, las otras sí. Aquel hombre de la cruz había una prioridad muy grande en él. Y María no la pidió, hermanos. Simplemente se sentó atentamente y no derrochó, no desistió de ese tiempo tan apreciable en el que el Señor Jesús, el Maestro Divino, estaba haciendo acto de presencia como invitado. Usted decidió invitar a nuestro Señor Jesucristo aquí. El apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo. Dice el versículo 10, y llevóme en espíritu a una grande y alto monte, y me mostró la grande ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Versículo 16, y la ciudad está situada y puesta ¿en qué, hermanos? Es un cubo, un cuadro, y su largura es tanta como su anchura. Y él midió la ciudad con la caña 12,000 estadios. La largura y la altura y la anchura de ellas son iguales. Por donde quiera que le busque este cubo, para allá, ¿son cuántos estadios? 12,000. Para arriba, 12,000. De largo y de ancho. Un cubo. ¿Sabe cuánto equivale 12,000 estadios? 1,500 millas al cuadrado. De aquí a Chicago son 1,512 millas. De aquí del Paso. ¿Qué no será suficiente para desear yo estar allí, como que suceda como una máxima prioridad? Y dice el capítulo 21, versículo 3, que no vaya allí, ya lo leímos. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos. ¿Se fija aquella prioridad del rey David? Eso es lo que debe estar en mi ser, dándole una máxima prioridad. No descuidarme de estar llenando ese tanquecito con aceitito del Espíritu Santo. No involucrarme mucho en nomás conformarme con arrancarle esa cosita redondita que viene en algo redondo, que lo parten en muchos triangulitos. Y ya se lo quité, con eso basta. Y dijo el escritor de Hebreos, si tiempo me faltaría, ¿verdad? O sea, hermanos, creo que Dios nos quiere Dios de alguna manera está llamando la atención, haciéndose notar, hablando, pero es muy paciente, conmigo más. Esa es la grande ciudad, hermanos, según el versículo 10. El capítulo 22 de allí mismo, hermanos. Dice el versículo 4 y el 5, y verán su cara y su nombre estará en sus frentes. Y allí no habrá más noche y no tendrán necesidad de lumbre de antorcha ni de lumbre de sol, porque el Señor Dios los alumbrará y reinaremos para siempre. Ese es el más grande deseo que tenemos como máxima prioridad. Pero el apóstol Pablo dice a los romanos, no se conformen a este siglo, no se conforméis a este siglo. Dice el versículo
14 de allí mismo. Dice, bienaventurados los que guardan sus mandamientos para que su potencia sea en el árbol de la vida. Y lo que sucederá después, hermanos, entrar por las puertas de ese cubo, de esa ciudad, suficiente para que usted, para que yo, para que todos juntamente como iglesia, como máxima prioridad, poder vivir en ese lugar. Por eso estamos aquí, por eso nos reunimos, por eso trabajamos en la viña, para poder aplicar. Esa máxima prioridad, ver su cara, ver su rostro. Vamos a regresarnos allá a Lucas, capítulo 10, el Evangelio según Lucas. Y vamos a ir otra vez al versículo 42. Le dijo Jesucristo a Marta, directamente le habló a Marta, que aunque Marta a lo mejor con palabras disgustadas o a lo mejor un movimiento corporal no muy a gusto, descontenta, le dijo que estaba muy cuidadosa, ¿verdad? Muy preocupada. Y le dice, ¿estás turbada? No sé, el Señor todo lo sabía. No pudo, él tuvo que darse cuenta por qué estaba enojada, turbada, enojada, molesta. Él también se da cuenta, hermanos, que todos deseamos quedarnos en cama, en casa, y nos sentimos a lo mejor hay esta impotencia porque no puedo estar allí, por X causa. Hay muchos matrimonios aquí, yo sé, y algunos que puede ser que la mujer no sea creyente o el marido no sea creyente. Hay enfermedades y existe también la impotencia, pero el Señor todo lo conoce. Y en el momento que hacemos acto de presencia aquí, hermanos, venimos escogiendo la buena parte. Escogemos la buena parte y por seguro que tenemos que confiar en la palabra de nuestro Señor Jesucristo que dice, ¿sabes qué? No te va a ser quitada, pero tiene que existir una máxima prioridad. Y nosotros, hermanos, debemos de decidir cuál es nuestra máxima prioridad. Y mire, y tener el coraje, la valentía, la osadía de decir no a otras cosas. Que no sea que por mi pie yo me retracte de estar aquí. Que sean otras cosas que el Señor conoce. Que esa sea nuestra máxima prioridad, llenarnos de coraje, de valor, de valentía, para decirle no a otras cosas que nos limitan a congregarnos, hermanos. Yo de aquella silla miro al hermano pastor, hermanos, y llora aquí enfrente y suplica que no haya estorbos para llegar aquí. Solamente su esposa, sus hijas lo han mirado llorar, a lo mejor de impotencia,
no sé si también de alegría muchas veces, se desgasta por dentro. El pastor se desgasta, hermanos, juntamente con el comité, para mantener la invitación viva, hermanos, sin perturbar a nadie, sin molestar a nadie, sin lacerar a nadie, para que atiendan el consejo de Dios y que estén aquí. Marta estaba tan distraída, tan afanada, que descuidó su máxima prioridad. Que nuestra máxima prioridad sea sentarnos a los pies de Cristo y brindarle, nosotros como anfitriones, brindarle todas las atenciones posibles, ser educados con Él y no ser un poco o groseros como Marta, hermanos. Mi deseo es que Dios le bendiga. Mire, viene un consejo, hermanos. Antes de decirle lo que iba a concluir, como consejo, tenemos entre nosotros hoy un invitado de honor. Brindémosle nuestra máxima prioridad de Dios, donde los hombres morarán con ellos y mirarán su rostro. Y una vez más le digo, paz a ustedes, y mi deseo es que Dios no les bendiga, sino que nos bendiga a todos juntos. Paz a ustedes.